Este comercial es para convencerte de no manejar a exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio, así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros. Estoy en la escena del choque. Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA. Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es Regreso al Futuro. Esto es Futuro Imperfecto. Desde el estudio de Los Salares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, Javi Pater. Y aquí empieza nuestro espacio. Esta vez está dedicado a hijos y amigos de Alcalá, pero también al aeródromo del Campo del Ángel. Desde abril del año 1994, fecha en la que se constituyó formalmente esta asociación, ha mantenido y perseguido ser una entidad abierta a la ciudad, a todos los que en ella viven, trabajan, se divierten, la visitan. En definitiva, a todos los que sienten interés y cariño por lo que venimos a denominar patrimonio cultural, y que está conformado por su historia, sus costumbres, sus tradiciones, su conjunto arquitectónico y urbano, y cómo contactar con ellos a través de su página web hijos y amigos de Alcalá.org. La marcha Radetzky es una composición orquestal de Johann Strauss padre, escrita en el año 1848. Fue compuesta en honor al mariscal de campo austriaco conde Joseph Wendell Radetzky. La marcha alcanzó gran popularidad como expresión de nacionalismo austriaco. Para el trío, Strauss usó una melodía popular más antigua llamada Alter Tanz aus Bier, que originalmente estaba en compás de 3/4. Cuando Radetzky regresó a Viena, después de ganar la batalla de Custoza en el año 1848, sus soldados cantaban la canción popular en ese momento. Supuestamente Strauss escuchó este canto e incorporó la melodía convertida en 2/4 en la marcha Radetzky, y en esta ocasión la escucharemos por la banda de música del Mando Aéreo General de Aviación.
Ya los dejo con Mari Carmen, que os va a presentar la conferencia El Aeródromo Alcalaíno del Campo del Ángel por Baltasar Bermejo. Lo primero de todo, bienvenidos a nuestra asociación y muchas gracias por acompañarnos esta tarde, acompañando a Balta. Gracias a Baltasar, por supuesto, por haber estar aquí hoy con nosotros para nuestra conferencia. Agradecemos la presencia a la presidenta de la Institución de Estudios Complutenses, Pilar Lledó, que nos acompaña, Iván, que viene representando al Fico de Contribuyentes, gracias Iván, y José María San Luciano, también amigo de la asociación y también persona muy querida, que también nos acompaña, y por supuesto a todos ustedes, gracias por estar aquí esta tarde acompañándonos en esta conferencia, que estoy segura que no nos va a defraudar. Baltasar es socio de nuestra asociación, amigo también, y bueno, él nació en Navalmoral de la Mata, pero lleva viviendo en Alcalá desde 1971, con lo cual es alcalaíno de adopción, se siente alcalaíno plenamente. Él finaliza los estudios de bachillerato y COU en la Universidad Laboral de Alcalá de Henares, ingresa en el Ejército del Aire en 1981 y en 2020, con el grado de teniente coronel, pasa a la situación de reserva. Ha estado destinado en diferentes unidades aéreas de la base de Torrejón, en la UME y también en Madrid, en Múnich y en Afganistán. Aficionado a la historia, especialmente a la historia de Alcalá y de la aeronáutica militar, cursa actualmente estudios de humanidades en la Universidad de Mayores de Alcalá de Henares. Es miembro de la Junta de la Institución de Estudios Complutenses, socio de nuestra asociación, también de AUDEMA y de otras más. Colabora con la Sociedad de Condueños, con las Concejalías de Cultura y de Turismo, con el Ayuntamiento de Alcalá y ha publicado diversos artículos relacionados con la historia de la aviación de Alcalá y su patrimonio asociado, de lo que es un gran experto, y es de lo que nos va a hablar hoy. Como ven ahí el título, el Aeródromo Alcalaíno del Campo del Ángel, que realmente es algo bastante desconocido para la mayoría de las personas. Yo estoy segura que cuando salgamos de aquí todos vamos a saber mucho y vamos a estar mucho más informados de todo lo que pasó en aquella época aquí en Alcalá. Gracias, Baltasar, por estar aquí con nosotros y cuando quieras. Pues nada, muchas gracias, Mari Carmen, por tu amable presentación. Y nada, pues muchas gracias a todos por asistir. Veo caras conocidas, veo compañeros de armas, de letras, de la universidad, de bares y copas también, y de las diferentes asociaciones en las que más o menos nos movemos la vidilla esta cultural de Alcalá. Y bueno, pues nada, os voy a tutear, os voy a pedir también, por favor, que las preguntas, si queréis, luego me las hagáis al final, por no interrumpir un poquito la presentación. Y bueno, pues nada, lo que os voy a contar es una historia, digamos, auténtica. ¿Auténtica por qué? Pues aparte de que es real, es una historia de la que ya no queda ningún patrimonio, con lo cual es todo una historia de Alcalá, es parte de la historia reciente de Alcalá. Y bueno, pues eso, el título, como lo podéis ver, pues más o menos explica un poco pues todo, digamos, toda esta presentación, ¿no? Vamos a hablar del Aeródromo del Campo del Ángel. Fue la segunda escuela de vuelo militar de España y por ende también el segundo aeródromo militar de España, aunque a veces Getafe se enfada un poco con nosotros, que dicen que son ellos, pero históricamente a Alcalá le correspondió, digamos, ese honor después de Cuatro Vientos, que empezó a funcionar en 1911. Y bueno, pues os voy a comentar un poquito el índice, lo que vamos a ver. Vamos a empezar un poquito pues a situarnos en contexto. Entonces vamos a ver un poquito qué es la aeronáutica. Una definición así muy rápida, pues para más o menos que sepáis. Aquí veo entre el público varios ingenieros aeronáuticos, entonces lo haré con mucho tiento. Vamos a ver cómo comienza la historia de Alcalá con la aeronáutica. Entonces esos primeros escarceos con la aerostación. Vamos a ver también el primer avión que aterriza en Alcalá, que fue en 1910, pilotado por un piloto francés, por Jean Mauvet, con una historia muy curiosa también. Y luego ya nos vamos a centrar, que es el grueso de la exposición, sobre el aeródromo del Campo del Ángel, del cual vamos a ver pues sus antecedentes históricos, su consolidación como aeródromo militar, los felices años 20, que fue la época, digamos, dorada o más gloriosa del aeródromo, y luego su etapa final, que va, pues eso, hasta 1934. Realmente estuvo abierto hasta 1935, pero en 1934, ya lo veremos, al final de la exposición, pues ya, digamos, dejó de ser operativo. Bueno, pues nada, vamos a empezar un poquito con una definición técnica de qué es la aeronáutica, situarnos así un poquito en contexto. Y bueno, pues nada, ahí lo veis. La ciencia que se ocupa de construir vehículos capaces de volar y del estudio de los factores que favorecen el vuelo y la navegación aérea. Bueno, es una definición muy rimbombante, pero vamos a lo práctico.
se divide en dos grandes patas, digamos, la aerostación y la aviación. La aerostación, que es, digamos, todo objeto que vuela menos pesado que el aire, no es que sea menos pesado, sino tiene menos densidad. Estamos hablando de globos, dirigibles, cometas. Normalmente, digamos, ese volumen de gas que lleva es menos denso que el aire, digamos, o el peso de aire. Y luego tenemos la aviación, que es, digamos, la otra parte grande de la aeronáutica, la parte más moderna, que son, pues, aviones, helicópteros, drones, etcétera. Bueno, pues también vamos a cambiar un poquito de tercio, vamos a continuar con qué es la aeronáutica, y bueno, pues voy a poner aquí 2 estrofas de un poema que no sé si lo veis desde atrás, si lo veis bien. Pues nada, bueno, el poema no es mío, pero creo que es muy bonito. El vuelo significa la alegría más alta, la agilidad más viva, la juventud más firme. En la pasión del vuelo truena la luz y exalta alas con que batirme. En nuestra mano está la libertad del ala, la libertad del mundo, soldados voladores, y arrancaréis del cielo la codiciosa y mala hierba de otros motores. Supongo os habrá gustado, es de Miguel Hernández, del año 37. Entonces es un poema muy bonito, estas son 2 estrofas, y el poema se titula El vuelo de los hombres. Miguel Hernández lo compone en el año 37, y ya en ese año, pues bueno, sabéis, estaba la guerra civil, y muchos de los pilotos que estaban combatiendo en ambos bandos, pues se formaron aquí en Alcalá, en la escuela del Campo Lange y luego posteriormente en la Barbero de Collar. Y bueno, pues vamos a ver un poquito las primeras escarceos, las primeras historias de Alcalá con la aerostación. Primero, sabéis que primero fue la aerostación, los globos, y luego ya vinieron los aviones. Y bueno, pues este es un cuadro que me encanta porque un poco resume, digamos, mis 2 grandes aficiones. La aeronáutica con el globo, luego además pone Alcalá de Henares, y la fachada de nuestra universidad, que creo que es una de las joyas platerescas, probablemente la más bonita del mundo, y nuestra ciudad, que es una de las ciudades más históricas que tenemos. El cuadro es de Antonio Castelló, se titula Universidad de Alcalá y Globo, y lo pintó en 1994. Y bueno, pues nada, nos vamos al 11 de diciembre. Pues nada, mirad qué cosa más curiosa, una foto que se ve ahí muy difuminada. Es la primera fotografía que se realiza en España desde un globo tripulado. O sea, la primera fotografía aérea de España. La hizo el comandante Pedro Vives Beach, del cual iremos hablando en la presentación, y el capitán Jiménez Saiz. Y bueno, partieron desde Guadalajara, que es donde estaba el servicio de aerostación, o sea, el servicio de globos. Y bueno, pues nada, se dieron el paseo hasta Alcalá y aterrizaron ahí cerca del Zulema. ¿Por qué tomaron la fotografía sobre Alcalá, digamos? Pues aparte de ser una ciudad, pues eso, con una tradición y un entramado histórico tremendo, pues la mujer de Pedro Vives era alcalaína. Entonces, pues nada, yo creo que para quedar bien con la familia política dijo, nada, hago la foto y ya tengo el regalito de Navidad. Y lo hizo muy bien. Y bueno, pues aquí tenéis un pequeño zoom sobre esa foto, donde se aprecia claramente, pues por ejemplo, a la derecha del todo, la Plaza de Toros Antigua, lo que eran las eras de San Isidro con la ermita y mitad, donde se celebraba el mercado después, digamos, de los años en que se celebraba la Plaza Cervantes, y un poco esa fisionomía de Alcalá en el año 1900. Una foto que tiene ya casi 125 años, y bueno, veis también como lo que es la calle Roma, que ahora es la calle Colegios, Escritorios, ¿no? Colegios Santa Úrsula de Escritorios, que era un poco el eje vertebral de la ciudad. Luego se ve también perfectamente la calle Libreros, calle Mayor, y luego la calle Santiago. Es una foto curiosísima y bueno, pues una manera de hacer historia de nuestra ciudad. Bueno, continuamos con la aerostación, pasan 10 años, pasamos del globo al dirigible, y aquí vemos al capitán Quindelán, el padre de la aviación española, montado en un dirigible, en concreto en el dirigible España, y hacen un trayecto Guadalajara-Madrid para enseñárselo al rey. Y aquí, pues nada, veis, he cogido esta foto para que os hagáis una idea del tamaño del dirigible. La foto está ahora mismo sobrevolando el dirigible, el Palacio Real de Madrid, y bueno, pues es también otra foto curiosa. Pero daros cuenta, lo que hay en la foto a la izquierda, la parte de abajo es también Alcalá. Pasa que se ve muy, muy poco. Y bueno, pues nada, terminamos aquí la aerostación. Hubo muchas más anécdotas de aerostación aquí en Alcalá. De hecho, se hicieron también maniobras militares, etcétera, etcétera. O sea, habría para escribir medio libro. Pero bueno, nos vamos a la aviación, que es un poco más moderno y de lo que va a tratar más en sí la conferencia. Y bueno, pues nada, nos vamos a un sábado 22 de octubre, una mañana bastante fría, según he podido leer y ver en los anales de meteorología. Y tenemos a este personaje, John Mabe. Este es un ingeniero francés
que, bueno, pues a 1905-1906 se viene a vivir a España. Este hombre era un enamorado del automovilismo, de hecho incluso llegó a hacer alguna carrera de automovilismo y demás. Y cuando empieza la aviación, a partir de 1903, pero realmente la eclosión de verdad empieza a ser en 1905 en Francia. Pues decide irse a Francia, su país de origen. Él, la verdad es que era un enamorado de España, pero se va a Francia a hacerse piloto. Se hace piloto y, bueno, pues se compra un avión y empieza pues a hacer exhibiciones, que normalmente las exhibiciones eran en el mismo punto donde despegaban, daban 4 vueltas y aterrizaban. Normalmente solía ser un hipódromo o una llanura, porque los aviones de aquella época no daban para más. Mirad qué joyita. Entonces, claro. Y bueno, pues tiene la ocurrente idea de planificar un vuelo entre 2 ciudades. Él quería unir 2 ciudades que todavía no se había hecho en España como tal, ¿no? Y bueno, pues planifica. Su idea en principio era ir a Guadalajara. Pero Guadalajara, claro, distanciaba de Madrid pues prácticamente 60 kilómetros y con estos viejos cacharros pues un poco no se atrevía. Con lo cual pues cogió el punto medio, y el punto medio era Alcalá, entre Madrid y Guadalajara. Y bueno, pues nada, se decide, sale a volar. Aquí veis el Sommer el aeroplano que usó, el Sommer de 1910, veis uno en vuelo y otro en tierra. Y bueno, pues tuvo el gran apoyo del duque de Tovar, que era el hermano del conde de Romanones, en aquella presidente todavía no era del gobierno, era del parlamento. Y bueno, pues nada, él sale de Madrid, ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, un poco los horarios, el vuelo que hizo, y llegó a Alcalá ese 22 de octubre, que era sábado, a las 11:15 de la mañana, porque tuvo que hacer una parada de emergencia en San Fernando, ahora lo veremos también. Y bueno, pues sí se tiene constancia que aterrizó a 500 metros de la Puerta Madrid. No sé exactamente el lugar, pero debió ser pues por donde está ahora mismo la Avenida del Ejército, más o menos por esas eras que están a 500 metros de la Puerta Madrid. Y nada, allí pues fue recibido por una multitud. Luego el ayuntamiento le agasajó a él y a sus mecánicos y 2 periodistas que venían con él, un francés y un español, y nada, y luego pues después partió para Torrejón. Entonces, bueno, mirad, el vuelo que hizo este hombre es muy curioso porque él sale del campo de vuelo de Ciudad Lineal. Entonces todavía no había ni aeródromos, había campos de vuelo que eran una llanura, un hipódromo. Salió con su avión con rumbo a Alcalá, pero al llegar a San Fernando de Henares pues tuvo una avería eléctrica en el motor y tuvo que aterrizar. Entonces allí aterrizó y casualmente pues eso, pasaba por allí el duque de Tovar, que era un gran aficionado también a la aviación. Y bueno, pues nada, le echó una mano mientras venían sus mecánicos. Sus mecánicos venían en un coche siguiéndole desde Madrid, pero claro, él venía más rápido que los mecánicos. Entonces nada, arreglaron la avería y ya pegó el salto desde San Fernando hasta Alcalá. Aterrizó, como he dicho, allí pues por la zona esta de la Avenida del Ejército actual. Y luego nada, después del almuerzo y el recibimiento de la Corporación Alcalaína y el baño de muchedumbres, pues se concentraron allí más de 2.000 alcalaínos. Pues nada, partió a las 4:15, creo que fue, hacia Madrid, pero paró en Torrejón, en el Palacio de la Aldovea. Es un palacio muy bonito, borbónico, que está en Torrejón, porque era la residencia del duque de Tovar. Entonces allí paró para darle las gracias al duque. Se tomaron allí un vinito los dos, además lo cuenta él, se tomaron un vino de Jerez para entrar en calor, porque ya empezaba a hacer fresco, y poco después despegó y se fue a Ciudad Lineal. Y bueno, pues este, digamos, fue el primer avión que llega a Alcalá. Es una historia muy, muy curiosa con este personaje. Aquí le vemos de capitán del ejército francés, porque claro, 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, tiene que ir a su país, a defender su país, y estuvo pues de profesor de vuelo durante los casi 4 años que estuvo allí en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Y luego, por supuesto, en cuanto acabó la guerra, se volvió para Madrid. De hecho, aquí tenía negocios, se dedicaba a hacer exhibiciones aéreas, etcétera. Y bueno, pues nada, ese día, un poco las estadísticas, que a nosotros los aviadores nos gusta mucho el tema de estadística, horas de vuelo y tal, pues claro, hizo 4 vuelos, la media velocidad era de 55 kilómetros hora, o sea, imaginaros un poco, pues vamos, la potencia de este avión era un poco más que la de una Vespino actual. La altura media que tuvo fue de unos 45 metros, podían subir más, podían subir casi hasta 500 metros sin problemas, porque también, claro, eran unos motores muy primitivos, pero bueno. Y el tiempo total de vuelo que empleó fue 1 hora y 20 minutos, digamos, en los 4 trayectos que hizo. Y bueno, pues nada, dejamos a este señor tan simpático y vamos a ver por qué se hace aquí en Alcalá el aeródromo del Campo del Ángel. Entonces, a mediados de 1912, bueno, primero,
1911 se crea la primera escuela militar de vuelo en Cuatro Vientos. Fue el primer aeródromo militar. Y entonces, nada. 1912, una parte de la sociedad civil pues pide la creación de una escuela nacional de aviación, una escuela civil. Y entonces, pues nada, se hace un concurso, se publica en la Gaceta de Madrid, que entonces era el boletín oficial del Estado, y bueno, pues nada, el Ayuntamiento de Alcalá, aquí tengo una nota de despacho del Ayuntamiento, enseguida pues le interesa traerse esa escuela a Alcalá. De hecho, cede unos terrenos en el Pago de los Cercados, un terreno que reunía todas las características que en el boletín el Ministerio de Fomento de entonces había requerido. Y bueno, pues nada, se empieza a hacer un concurso, en Alcalá se empieza a mover todas las fuerzas políticas y demás, el diputado Buendía, que también hizo bastante labor, pero resulta que el rey Alfonso XIII nombra director de la escuela esta, antes de tener una ubicación, al marqués de Morella. El marqués de Morella pues prefería Getafe, lo primero tenía una serie de terrenos, tenía ciertos intereses, luego el informe técnico, la verdad es que el de Getafe era mejor el suelo que el de Alcalá. Y entonces, pues nada, en 1913 se decide que la escuela se va a Getafe, a la zona de la ermita de Santa Quiteria. Bueno, pues nada, en Alcalá nos quedamos sin la escuela civil de vuelo, que fue la primera escuela civil. De hecho, se abrió poco después que el Campo del Ángel. Pero bueno, tuvimos la gran suerte de que, bueno, pues volvieron a recaer por aquí, por Alcalá, Pedro Vives Viz, ya coronel de ingenieros, y Alfredo Quindelán, capitán de ingenieros. Y bueno, pues la aviación acaba de empezar, la aviación en España empezó, digamos, a finales de 1910, principios de 1911, que es cuando se establecen Cuatro Vientos. Y bueno, pues teníamos la jefatura de aviación en Cuatro Vientos, la jefatura aeronáutica en Guadalajara. Y lo que querían, pues los aviones todavía, digamos, les daba un poco de miedo hacer esa distancia, por la autonomía, por la fiabilidad del motor, la estructura y tal. Entonces pensaron hacer una escuela en Alcalá. Una escuela en Alcalá que está a mitad de camino, reúne una serie de características bastante buenas y sobre todo era para apoyar a la escuela de Cuatro Vientos, quitarle un poco de presión a Cuatro Vientos y, digamos, un poco repartir los cursos de vuelo. Y bueno, pues nada, se reúnen con la corporación municipal y llegan a un acuerdo y al final, pues el ayuntamiento dice que sí. Lo siguiente era convencer a los dueños de los terrenos ahí del Campo del Ángel. Y bueno, pues los convencen y nada, pues ellos elevan una nota al Ministerio de la Guerra de entonces, Ministerio del Ejército. Aquí tenemos a los dos, de pie coronel Vives y sentado capitán Quindelán. Y bueno, pues nada, va a llegar el gran día. Os pongo aquí también un poco el distintivo de los aviadores. El primero de arriba es el círculo rojo, el genérico. Y luego el siguiente, el segundo, es piloto de globo, que llevaba un ancla, no sé qué, la similitud. El siguiente, que lleva un timón, es piloto de dirigibles. Y luego ya el último es el piloto de aeroplano, piloto militar de aeroplano. Estos son los distintivos. De hecho, si veis, Coronel Vives lo lleva. Quindelán no lo lleva, pero lleva el de profesorado aquí en el dibujo. Y como os decía, pues nada, llega el gran día y el 1 de septiembre se decide que comiencen aquí las prácticas de vuelo, en lo que se llamó la Estación de Prácticas de Aviación. O sea, al principio no era ni aeródromo militar, sino Estación de Prácticas de Aviación, pero luego enseguida le dieron el nombre de aeródromo militar del Campo del Ángel. Lo del Campo del Ángel es porque esos terrenos eran ahora lo veremos también, un campo de maniobras de los 2 regimientos de caballería que estaban permanentemente en Alcalá. De los 4 regimientos que estaban en el Cantón de Madrid, 2 estaban en Alcalá y 2 en Madrid, y cada año cambiaba uno. Entonces aquí siempre, digamos, durante una serie de décadas tuvimos 2 regimientos de caballería y claro, tenían que hacer prácticas. Entonces, pues nada, las prácticas las hacían ahí en el Campo del Ángel. Os voy a enseñar primero dónde estaba ubicado en el Campo del Ángel. Esta es una foto de 1915 y bueno, pues vemos ahí también Alcalá, se ve como a la izquierda centrada a la plaza de Cervantes, como veis. Luego vamos a ver la estación, que es, digamos, la parte superior derecha. Ahí vemos también lo que era el colegio de adoratrices, que era una referencia visual muy buena para los pilotos, y el aeródromo del Campo del Ángel. Justo debajo de las letras se ven ahí los 4 hangares, y ahora os enseño una foto de cómo era ese campo cuando empezaron a volar los aviones. Aquí lo tenéis desde otra perspectiva, digamos, justo al revés.
Entonces, lo que tenemos a la izquierda de todo es la zona de Gilitos, detrás de la estación, y luego a la derecha del todo el cementerio de San Roque. Se ve perfectamente el Paseo de los Pinos y su continuación, que es la carretera de Daganzo. Y bueno, pues si veis en esta fotografía, veis ahí una serie de círculos y de hipódromos, que era lo que usaba la caballería para hacer sus prácticas de instrucción. Y en una zona lateral es donde se montaron los 4 hangares, que bueno, era realmente un hangar modular, era un hangar de 4, digamos, pequeños hangares. Se montaron allí y nada, estos se montaron, me parece que fue a finales del 13 y principios del 14. Al principio tenían una especie de cobertizos móviles y luego ya montaron los hangares. La foto, bueno, porque no sé, yo sí que lo veo, se ven ahí 2 aviones, uno en el hangar de la derecha, que debe estar, acaba de llegar, y otro se ve como a mitad del campo, se ve, es que no me funciona aquí el láser, que está, bueno, pues supongo que acaba de aterrizar o va a despegar, pero sí se ven ahí 2 aviones, que fue, digamos, la primera dotación que tuvo Alcalá. Tuvimos 2-3 aviones Farman, ahora lo veremos. Y bueno, pues claro, tenemos ya el aeródromo, tenemos los terrenos, pues hace falta un jefe. Y entonces, pues nada, Coronel Vives, que era el jefe de la aeronáutica militar española, pues designó como jefe al capitán Alfonso Bayo de Lucía, capitán de Estamayo, un tío muy, muy competente. Y bueno, claro, el capitán no iba a estar solo, entonces había que asignarle otros 2 profesores de vuelo. Entonces asignaron al teniente de infantería Julio Ríos Sangüeso, que ahora os contaré un detalle de él, y a un teniente médico, Carlos Cortijo, que también era piloto. Estos 2 eran de la segunda, bueno, y Bayo también, de la segunda promoción de pilotos, que se formó en Cuatro Vientos el año anterior, 1912. Y bueno, pues nada, estos son los primeros profesores. Aquí vemos sus retratos, de Alfonso Bayo, el de Ríos Sangüeso y el de Cortijo. Cortijo, como os digo, aparte de piloto, era médico. También os comento, la primera promoción de pilotos eran todos del Arma de Ingenieros, casi todos provenían del Servicio de Aeroestación de Guadalajara, pero ya a partir de la segunda promoción ya lo abrieron a todos los cuerpos y armas del Ejército y de la Armada. Entonces, había pilotos provenientes de la Marina de Guerra, había pilotos provenientes del Cuerpo de Sanidad, como el caso de Cortijo, incluso de la Guardia Civil. Y bueno, pues nada, primeros profesores, esto que os pongo aquí es el distintivo de profesor militar, porque bueno, pues también con Alcalá tuvo mucha relación, porque Alcalá, el Campo de Ángel fue casi toda su vida operativa una escuela de vuelo. Hubo temporadas que no fue escuela, pero estuvo dedicada a otros, digamos, menesteres dentro de la aviación militar. Y bueno, pues nada, se nos dota en principio ese 1913, 2 aviones en principio y luego 3, iban un poco, de este tipo de avión, el Maurice Farman, el MF-7, que le llamaban aceituna. ¿Aceituna por qué? Bueno, pues si veis la cabina, pues se parece bastante a un pipo de una aceituna. Luego para más INRI, unos años después, los pintaron de color verde aceituna y pues con ese nombre pasó a la historia. Y bueno, pues nada, estos son, digamos, lo que es el plano del avión. El avión, claro, pues imaginaos, esto era un cacharro, la mar de endeble, que en cuanto venía una ventolera un poco fuerte o tenían cualquier aterrizaje raro, pues se desconjaringaba, con la ventaja de que lo arreglaban enseguida y a volar otra vez. Bueno, vamos a ver también, a mí yo soy un poco maniático de los uniformes, me gusta mucho estudiar la historia de los uniformes militares y cómo vestía esta gente, porque claro, bueno, pues aquí tenemos un comandante de ingenieros, ahí con su uniforme de paseo de la época de 1913. Aquí vemos un piloto. Los pilotos, como os he dicho, pues provenían de cualquier cuerpo. Este en concreto es de caballería, por el pantalón azul con las rayas blancas. Y bueno, pues ya veis, vestía su uniforme del cuerpo que fuese, un chaquetón de cuero, porque en cuanto subían un poquito hacía un frío que pelaba. Y luego este casco de chichonera muy, muy curioso y claro, las botas de montar que eran parte del uniforme. Luego tenemos aquí también un brigada, un suboficial que se llama entonces también, con el chaquetón y bueno, pues con la misma, digamos, él no era de vuelo, pero bueno, probablemente estaría en temas de mantenimiento y demás, ya del servicio de aviación. Y aquí pues un cabo haciendo guardia y al lado de los reflectores con su emblema de aviación en la manga izquierda y los galones todavía rojos. Luego os comentaré un cambio cuando se cambiaron al color verde. Y bueno, pues nada, tenemos aquí ya nuestros primeros alumnos. Entonces, los primeros alumnos que tuvimos fueron un teniente y 2 alfretes de navío de la 4ª promoción de pilotos. Pero tuvimos una salvedad. El primero que se graduó no fue ninguno de estos.
fue Félix Chereguini Blanc, un alférez de navío que era de la promoción anterior, de la tercera, pero en las 2 últimas semanas de prácticas de vuelo se puso enfermo, entonces fue baja en esa promoción y como le faltaban 2 semanas para tener el título de piloto militar de aeroplano, pues le incorporaron a la 4ª promoción y fue el primero que hizo las prácticas en Alcalá. A los otros no les dio tiempo de terminar el curso. ¿Por qué? Bueno, pues ahora os lo comentaré porque hubo unos sucesos curiosos en África. Y entonces, pues nada, tenemos al primer alumno, teniente Roberto Guay de Santiago, teniente de caballería, que luego después de la Guerra Civil fue coronel de aquí del aeródromo Barberán y Collar, y luego 2 alféreces de navío, Gil de Sosa y Mateo Sagasta, que era sobrino nieto del político. Y estos fueron los primeros que estuvieron por aquí volando en Alcalá, con sus profesores, que como hemos dicho, eran Bayo, Cortijo y Río Sangüeso. Y bueno, pues nada, el primer curso, como os comenté, duró muy poquito, duró 5 semanas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el protectorado de Marruecos, que era todavía, digamos, zona española, se incrementaron las operaciones militares y había que llevar allí a la incipiente aviación. Y entonces dijeron todos los pilotos y todos los aviones a Marruecos, y eso hicieron. Entonces los 2-3 Farman que estaban por Alcalá se fueron a Marruecos con los 3 profesores. Y bueno, pues nada, volaron. Realmente fueron en tren hasta Algeciras, me parece, luego allí cogieron el barco y aparecieron en Sani Arramel, en Tetuán, que fue el primer aeródromo español en Marruecos. Y esto, bueno, pues también es un hecho muy curioso porque fue la primera escuadrilla expedicionaria a África, fue la primera vez que se utilizó la aviación como un arma, digamos, militar, la primera vez. Los italianos habían hecho ya algún invento en Abisinia, pero la primera vez que se hizo, digamos, un uso serio de la aviación como, digamos, brazo manu militari fue aquí, en 1913, cuando España decide mandar a Tetuán esos aviones, esos pilotos. Bueno, aquí tenemos el distintivo de piloto de aeroplano, ya de 1913, con las palas sobre el círculo rojo, las 4 palas, la dice cuatripala. Y luego, pues al año pasa un año y el segundo curso comienza el 3 de septiembre de 1914 aquí en Alcalá. Y bueno, continúa el mismo jefe, Alfonso Bayo, traen a un teniente, Martínez Baños, que bueno, fue un gran piloto, y vienen 7 alumnos para hacer la 5ª promoción de pilotos. Estos se forman en Alcalá, había otros 7 u 8 en Cuatro Vientos. Pero normalmente lo que hacían es que las promociones iban la mitad a Cuatro Vientos, la mitad a Alcalá, más o menos. Y bueno, pues aquí tenéis los nombres de estos 7 alumnos. Destacaría Vallespín, que luego vino de jefe a Alcalá, y Sáenz de Buruaga, que ha sido el aviador más condecorado del Ejército del Aire. La verdad que fue un gran personaje. Y bueno, pues nada, siguiente curso es el de 1915, el tercer curso. Ya se nombra de jefe el aeródromo a Río Sangüeso, ya es capitán, ya tiene la laureada de San Fernando, que es la máxima condecoración militar, que la había conseguido en 1914 ahí en Marruecos. Y bueno, pues con Martínez Baños también de ayudante. Y van a venir 10 alumnos que conforman la 6ª promoción de pilotos. Y luego cuarto y quinto curso, que son 1916 y 17, ahí estamos ya en plena, bueno, anterior también el 15, en plena Primera Guerra Mundial. España se aísla, lo que hacemos nos declaramos neutrales, vendemos de todo a los 2 bandos, nos forramos y ya está. Pero bueno, mientras, digamos, hay cierto declive también en el protectorado de Marruecos. Las operaciones, al estar la Guerra Mundial, cesan bastante, con lo cual, digamos, estamos en una época muy de paz. Entonces, bueno, pues las promociones son pequeñas. En concreto, pues eso, la 7ª promoción, que la tuvieron, digamos, estuvo a caballo 2 años, entre el 16 y el 17, pues una parte se forma aquí en Alcalá, 12 en el 16 y 2 en el 17. Y aquí tenemos a Juan Vallespín, que fue el tercer jefe del aeródromo del Campo del Ángel. En esa época, bueno, pues destaco 2 cositas. Una, que se cambia el motor de los aviones Farman, se pone un motor más potente de 80 caballos, motor fabricado en España, en la industria Escoriaza de Zaragoza. Entonces se llevan allí los aviones y a los pocos meses los traen remotorizados con un motor más potente. Y luego las clases teóricas, como bien me dijo José Félix Huerta, pues se daban en el casino militar, porque el aeródromo no tenía facilidades, ya va aumentando el número de alumnos. Cuando eran 6-7 no había problema, pero ya vamos teniendo más alumnos y entonces la época de verano con el calor o la época de invierno con mucho frío, al casino en el Plaza Cervantes, que es la actual Concejalía de Hacienda. Entonces era curioso, hacían las prácticas de vuelo arriba al Campo del Ángel, pero las clases, y luego ya también se tomarían su vermú, etcétera, en el casino.
Y bueno, pues nada, ¿qué nos trae la aviación a Alcalá? Pues entre otras cosas, modernidad y progreso, como suele llevar a todos los sitios donde va. Como cosa curiosa, pues vemos aquí la guía telefónica de Alcalá de 1916. José Félix se ríe, pues fue el que me pasó esta información. Y ya el aeródromo es el segundo usuario alfabético con el número 69 de teléfono de Alcalá. Cosa muy, muy curiosa, ¿no? Pasan 9 años y mirar ya cómo ha crecido los teléfonos de Alcalá. El aeródromo sigue ahí con su teléfono número 69 y José Félix, muchas gracias por esta gentileza tuya. Y bueno, pues nada, continuamos. Llega 1918, se ha acabado la Primera Guerra Mundial. En África empiezan un poquito ya los marroquíes a ponerse más revoltosos. Y entonces, bueno, pues por una ocurrencia del ministro de la Guerra, deciden hacer un curso de pilotos de tropa. Hasta entonces habían sido solamente oficiales. Entonces deciden hacer un curso de pilotos de tropa. En aquella época la tropa la formaban soldados, cabos y sargentos. Y bueno, pues al final ven que puede funcionar. Y nada, nombran el curso de pilotos de tropa. En vez de ser oficiales, funcionó también bastante bien, como digo. Y nombran a 20 alumnos. Son 20 alumnos que van a venir a Alcalá a formarse. De los 20 salieron 18 porque uno se mató, como veremos ahora, Francisco Tella Manchón, el 29 de marzo, y otro fue baja médica. Aquí tenemos la primera tanda de esa promoción, el de la derecha del todo de pie, este así muy moreno, con la raya en medio, es Tella Manchón. Y pues nada, tuvo una barrena en el avión, justo encima del aeródromo, se cayó y se mató. Y bueno, pues nada, fue el primer fallecido, digamos, en acto de servicio aquí en el aeródromo. Y cuando acaba este curso de pilotos de tropa, bueno, nos he comentado también que se nombra un nuevo jefe, que es el capitán Domínguez Olarte, y luego con otros 2 capitanes, Sáenz de Buruaga, que ya os dije fue el más condecorado de los aviadores militares, y Díaz Sandino, que bueno, pues la verdad que fue un personaje también, era una persona muy querida por todos sus alumnos, mecánicos y demás, y son los 2 que aparecen en la foto de arriba, el jefe, Domínguez Olarte, la parte delantera del avión, y Díaz Sandino en la parte trasera. Estos fueron 2 aviadores, digamos, con bastante carisma. ¿Qué pasa? Pues a final de 1919 el Ministerio de la Guerra decide hacer una reorganización del servicio de aviación. Van a aparecer, digamos, lo va a dividir en 4 zonas que se van a llamar bases aéreas. Curiosamente, no sé el nombre porque se lo pusieron. Y entonces se va a cerrar la escuela de Alcalá porque cada zona estas son zonas geográficas, reparten España en 4 partes y en cada una van a poner una escuela de vuelo. Y entonces en la zona de Madrid, correspondiente a Madrid, se queda Cuatro Vientos como escuela de vuelo. Y Alcalá pues deciden cerrarla. Por supuesto, va a continuar como aeródromo militar. Nombran también jefe al teniente Bustamante de la Rocha, que es este personaje que aparece aquí, junto con el teniente Valverde. Y bueno, pues se va a dedicar eso a otros cometidos aeronáuticos, entre ellos pues un grupo de reconocimiento aéreo que van a traer aquí y se llevan los aviones de enseñanza a Cuatro Vientos. Pero bueno, como no hay mal que 100 años dure, la escuela que montaron en Zaragoza, que era una de estas 4 bases aéreas, la tienen que cerrar por el cierzo, por los vientos que hay en el Valle del Ebro. Son vientos que a veces alcanzan los 100 kilómetros por hora, da igual que sea invierno, verano o primavera, y entonces, claro, tienen una serie de accidentes, ninguno fue mortal, pero entonces ya deciden volverse a traer la escuela a Alcalá. Y bueno, pues para ello, la escuela, digamos, va a tener cierto auge, y para ello nombran a un comandante, probablemente el más prestigioso piloto de esta época, de los años 20, Luis Palanca Martínez Fortún, con 3 capitanes auxiliares para la enseñanza de vuelo: Matanza, Pardo Salinas y González Anleo. Traen aquí a Alcalá 16 alumnos, que yo creo que es la promoción de momento más grande que han traído, de lo que se llamó la Gran Promoción, que fue la 10ª promoción de oficiales, porque de repente se dieron cuenta, claro, con todo el tema de la Primera Guerra Mundial y demás, nos habíamos quedado casi sin pilotos, o con muy pocos pilotos. Incluso con el refuerzo de los pilotos de tropa no había suficiente. Empezó, digamos, en Marruecos a incrementar las hostilidades y entonces hacen una gran promoción de 95 pilotos y los dividen entre las 4 escuelas de formación. Entonces a Alcalá le tocan estos 16 alumnos y también, como nota curiosa, cambiamos de avión.
Ya el Farman se nos ha quedado bastante anticuadillo, ya lo llevamos usando 7 años, y aparece un avión inglés, que es un avión escuela de la Primera Guerra Mundial, con 2 tipos de motores de 80 o 100 caballos, que ya 100 caballos es una potencia bastante grande, el Avro 504. Aquí veis este avión, ahora es un avión precioso, y pues comienza, digamos, a operar desde aquí, desde Alcalá, y luego se llevó al resto de escuelas, a Cuatro Vientos, a León, a Logroño y a Sevilla. Y bueno, pues nada, aquí tenéis un poquito el dibujo de este tipo de avión. Este es el manual de los pilotos de la época, el vuelo en aeroplano, escrito por el comandante Palanca Martínez Fortún, que era el jefe de Alcalá, un libro muy, muy curioso que estuvo en vigor casi 10 años, y era el manual de vuelo de los pilotos. Con este manual, digamos, empezaban las enseñanzas teóricas del vuelo. Y aquí tenemos al personaje, a Palanca Martínez Fortún, que me ha costado una fortuna encontrar la foto. Si alguno tenéis por ahí la suerte, os dedicáis a buscar y me la mandáis, luego al final de la presentación os pongo mi correo, os lo agradecería. Y bueno, pues nada, seguimos con los uniformes. Entonces ya estamos en los años 20, hemos pasado ya casi una década. Vemos el de la guerrera botonada, pues ya se nos va a ir quedando anticuado, todavía sigue en vigor, pero ya pasamos al uniforme inglés, de después de la Primera Guerra Mundial. Ya vemos ahí, pues eso, la guerrera abierta, con corbata y camisa. Este es el de verano, que le quitamos las botas y los pantalones, los bridge, y nos quitamos la corbata. Y este es el uniforme de vuelo de esa época, de principios de los años 20. Ya veis que, bueno, pues el chaquetón parece que se ha mejorado, y también el casco chichonera también, y aparece ahí un objeto, como un petate al lado del piloto, que son los primeros paracaídas. Ya vamos teniendo accidentes aéreos, hay veces que el avión se incendia o nos lo derriban o lo que sea, el piloto sigue vivo, y entonces, si no tiene ocasión de llegar a tierra, pues lo mejor es saltar en paracaídas. Entonces, nada, estos son paracaídas ingleses. Yo no sé dónde los meterán en la cabina, ¿no, Chema? Tú que eres piloto, no sé dónde. Sí, no, pero esto debajo del culete, macho, sales de la cabina medio metro, porque daros cuenta, luego veremos los siguientes paracaídas que van a usar, que son los Irving americanos, que son mucho más pequeños, eso ya sí tienen forma, pero esto yo no sé, o se lo echaban al hombro y aguantaban, o no sé dónde les cabría en la cabina. Pero bueno, es lo que van llevando. Y bueno, pues ¿qué pasa en Alcalá? Pues en el aeródromo vamos a tener una gran mejora de la infraestructura. Ya os digo que el aeródromo se empieza a potenciar más, se hacen unos accesos mejores, con mejores condiciones. Y bueno, pues aquí veis el plano, digamos, del aeródromo en esa época. Os leo así, porque vamos, no, si veis el cuadradito, son los 4 hangares, y se le añade todo lo que hay debajo, que es, pone planta y vista del aeródromo de Alcalá de Henares, situado al norte de la localidad, inmediato al Paseo del Chorrillo, comunicado con la población por el camino de Alcalá a Durango, o sea, Durango de Vizcaya, o debe ser Daganzo, yo creo que ahí el autor, espero que sea el Durango de México, que hay otro, y que estaba eso, a 700 metros de donde inicia el camino a Daganzo. Dice, tiene 4 hangares con cabida para 12 aeroplanos, o sea que ya, claro, vamos trayendo más aviones y más aviones más modernos. Y dice, construcciones adecuadas a los hangares para taller, almacén, escuela y alojamientos. O sea, ya digamos, ahí ya se ha mejorado bastante. Aunque nuestro aeródromo siempre fue pequeñito en comparación con otros, pero siempre estuvo, digamos, tuvo vida, y aquí ya pues se le mejora. Y ya, digamos, se le hacen unas aulas, se les hacen unos pabellones para los alumnos, etcétera. Y bueno, pues como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí tenéis los hangares, y por la parte trasera todos estos mejoras que se les ha hecho de almacenes, alojamientos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nada, nos llegan 3 aviones nuevos, los de Havilland H6, que se habían usado en la guerra de Marruecos, y son unos aviones bastante ya más potentes en todos los sentidos, o sea, de motor, de armamento, más pesados. Y bueno, pues ¿qué nos pasa también? Hay otra reorganización de la enseñanza militar, y vuelven a cerrar la escuela un par de añitos. Pero bueno, en 1922, para compensar ese cierre, mandan una escuadrilla de reconocimiento que estaba destinada en Getafe con aviones Ansaldo 300, unos aviones italianos muy modernos.
y nombran nuevo jefe del aeródromo, al capitán José Legorburu Domínguez, un personaje. La verdad, lo tenéis ahí, y ahí tenéis el avión, el Ansaldo 300. Fue el militar, digamos, el jefe que más tiempo estuvo casi 9 años al mando de la escuela, y bueno, pues tenía un carácter muy abierto, muy social, y bueno, pues implicó mucho al personal del aeródromo en la vida social alcalaína. Y ya os digo, fue, digamos, un acierto el mandar a este jefe. En 1924 se vuelve a abrir la escuela y comienza, digamos, lo que va a ser su etapa dorada de verdad, del 24 al 30, porque es cuando más cursos de vuelo se van a dar. En estos 2 años, 24-25, se van a dar cursos de tropa y luego de transformación de oficiales observadores. En esta época, la mayoría de los pilotos, había pilotos que entraban directamente a vuelo, pero muchos primero tenían que ser observadores, entonces tenían que hacer un curso de casi un año en 4 vientos, se hacían oficiales observadores y luego después podían pedir el curso de vuelo, que se hacía aquí en Alcalá. Y bueno, pues esto es, digamos, otra novedad que va a traer a muchos oficiales a vivir a Alcalá durante esa época, a partir de 1924. Que veis igual el distintivo de piloto que no ha cambiado, vemos el de observador que lleva una estrellita de 5 puntas dentro de la corona roja. En este periodo pues se forman 47 aviadores, un número bastante considerable para una escuela pequeña como era Alcalá. Y bueno, pues tenemos el segundo accidente mortal, el 17 de octubre de 1925, en el que igual se mata el capitán Miguel Fernández García, el comandante, perdón. Este hombre también era un hombre muy querido en Alcalá, porque participaba mucho en la vida social de Alcalá. Había sido laureado en Marruecos, era un personaje con mucho carisma en Alcalá, y su entierro, la verdad es que fue una muestra, digamos, de duelo en Alcalá tremenda. Yo he visto fotos le hicieron, digamos, lo enterraron en Madrid, pero le hicieron unas exequias primero aquí en el Parque O'Donnell, y o sea, estaba yo creo en medio de Alcalá y en la despedida de este hombre. Y bueno, pues nada, este es el avión, el Avro 504 otra vez, y pues eso, no igual que este es en el que se mató al entrar en Barrena. 1926, bueno, pues aquí ya este año es muy importante para digamos, el servicio de aeronáutica, porque se crea la Jefatura Superior de Aeronáutica. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que ya el arma, o sea, la aviación empieza a ser un arma independiente. Ya no depende del resto de armas, de la infantería, de la artillería o de los ingenieros o de la caballería. Es otra arma nueva. Entonces, ¿por qué es muy importante para la aviación? Porque esto le da una gran autonomía a la hora de planificar y ejecutar sus misiones. Hasta ahora se les marcaban las otras armas. Ahora no, ahora ya somos nosotros los que decidimos cómo se hace el apoyo y a quién apoyamos. Y bueno, y también para, digamos, hacer efectivo ese cambio, el ser ese arma independiente, se les dota de una nueva uniformidad. En vez de llevar ya cada uno la de su cuerpo de origen, no, ahora llevamos todos los aviadores la misma uniformidad, verde, amarillo oscuro y unas nuevas divisas. Aquí tenéis los nuevos uniformes. Como veis, por ejemplo, que para salir a volar, pues ya va también con los pantalones estos verdes y el chaquetón de vuelo de cuero. Traje de etiqueta también para las fiestas, porque también tenemos que volar e ir a la guerra, pero también tenemos que ir a nuestros cócteles y pasarlo bien echando nuestros bailes. Así que los aviadores siempre hemos sido bastante elegantes. Y bueno, pues nada, aquí tenemos nuestro cabo ya con galones verdes. Este fue un cambio muy importante. Hasta ahora la tropa llevaba los galones de color rojo, como los llevaba el ejército de tierra. Con esta nueva regulación pasan a llevar la tropa y los oficiales los galones de color verde. Y bueno, también aquí tenemos ya traje de vuelo de color azul todavía, el mono de vuelo azul, pero ya vemos que ya los paracaídas, como os contaba, son diferentes. Son unos paracaídas que efectivamente los llevan en el asiento. Los pilotos son mucho más pequeños y mucho más efectivos que aquellos petates ingleses que teníamos al principio de los años 20. Y bueno, pues nada, en 1926, ¿qué ocurre? Pues el aeródromo ha crecido, habéis visto el número de pilotos que vienen, de aviones, tal, y se empieza a quedar un poquito obsoleto. Un poco obsoleto porque el terreno pues muchas veces se bacheaba, digamos, unos aviones pesaban más, al aterrizar se producían baches, y luego también hubo un problema muy importante. El aeródromo se suministraba de agua de la fuente de la mina, y en esos años la fuente de la mina, un manantial, empezó a dar bastante menos caudal, se empezó a secar un poquito, y entonces no tenían agua para abastecer al aeródromo.
Entonces ahí ya se plantean, hay que cambiar de sitio. Y bueno, pues empiezan a buscar. Continuaremos la historia de la búsqueda. De 1926 a 1930, en estos 5 cursos, vamos a formar oficiales pilotos que entran directamente a pilotar, pilotos de tropa, pilotos de complemento, que normalmente los oficiales y la tropa eran profesionales. Los pilotos de complemento lo que hacían, estaban una serie de años en el ejército y luego ya se iban. Y luego también la transformación de oficiales observadores a piloto, como os he dicho. Estaban primero en 4 vientos un año, estaban unos años en las unidades y luego venían a hacer el curso de vuelo a Alcalá. Y bueno, estas son las cifras. 1926 a 1930 se forman 103 pilotos aquí en el Campo del Ángel. Aquí vemos pues una imagen de, digamos, confraternización con el personal de Alcalá. Vemos ahí 2 capitanes. El capitán Llorente, el primero que se ve muy sonriente, y el que está sentado es Boi Fontelles, fueron 2 capitanes también muy famosos aquí en Alcalá, pues con un grupo de señoritas y de los otros 2 son dos tenientes también, pilotos de aquí del aeródromo. Foto curiosa del año, me parece, es del año 26. Y no solo formamos pilotos españoles, somos internacionales aquí en Alcalá, que ya Cisneros nos dio ese empuje. Y formamos también pilotos iberoamericanos. Entonces se formaron entre 1916 y 1934 20 pilotos iberoamericanos aquí en el Campo del Ángel. Vemos peruanos, salvadoreños, peruanos que volvieron, les debe gustar, chilenos, uruguayos, colombianos, portugueses y mexicanos. Y bueno, pues lo que os decía, la historia continúa, el aeródromo se está quedando sin agua y entonces, pues nada, hay que seguir ahí luchando. Se empiezan a reunir con propietarios de lo que fue luego el aeródromo, la cartera de MECO y demás. En abril de 31 se proclama la Segunda República, tenemos que cambiar las escarapelas y los timones de los aviones, ponerles la franja morada de la República y también le dan una nueva denominación. Ya pasa a ser la Escuela de Pilotaje de Alcalá, Guadalajara. ¿Por qué Alcalá, Guadalajara? Guadalajara tuvo un pequeño campo de aviación que normalmente dependía del de Alcalá. Luego, cuando hicieron la gran fábrica de aviación, la Hispano-Aviación, Hispano-Suiza, luego fue Hispano-Aviación, en Guadalajara cerraron ese campito, pues les hicieron un campo muy grande, muy bueno, además en un terreno de alfalfa, que aunque lloviese no se encharcaba, pero dependía de la fábrica, no dependía del ejército. Entonces, digamos que la fábrica, la industria, se lo cedía a los militares para algunos vuelos. Entonces, había veces que hacían la instrucción de Alcalá en esta zona de Guadalajara, pero siempre dependió desde Alcalá. Y nombran aquí a Ignacio Hidalgo de Cisneros, jefe. Este fue un personaje también tela aquí en Alcalá. José María se ríe, pero... y María Jesús también. Y bueno, pues este hombre, yo si algún día escribo un libro, lo escribiré sobre él, seguramente. Y bueno, pues nada, le nombran jefe en diciembre del 31, aquí le tenemos una foto muy serio, pero este hombre fue un enamorado de Alcalá, estuvo aquí destinado 3 veces, esta es, digamos, la primera vez que viene como jefe del aeródromo, luego estuvo como profesor, pero ya en el otro aeródromo, y luego fue el jefe de las Fuerzas Aéreas Republicanas y también estuvo mucho tiempo aquí en Alcalá. Y bueno, pues ya os digo, fue un personaje, se casó aquí en Alcalá, fue la primera boda después de un divorcio con su mujer y bueno, y vivió en la zona del Paseo de la Estación la primera vez en la fonda del bar Manolo, al lado del bar La Oficina, y luego la segunda vez en un chalecito que está al lado de la antigua Plaza de Toros, donde está la Continental, eso es. Pero ya os digo que fue un personaje muy querido en Alcalá. Fue, yo creo, quien más se integró con toda la población civil. Participó el personal del aeródromo en numerosos festivales deportivos, taurinos y benéficos. Y bueno, pues creo que fue un hombre que dio todo un poco de su carrera también a Alcalá. Y bueno, en 1932 ya separan la aeroestación de la aviación. Los globos ya realmente no se usan apenas en operaciones militares, se usan muy poco y lo separan de la aviación. Cambian de nuevo la uniformidad 6 años después. Si ya se pone el color azul tina oscuro, que es el que tenemos ahora mismo, digamos prácticamente el mismo en el Ejército del Aire, y nombran un nuevo jefe, el capitán José María Ibarra Montis, que este fue el último jefe del Campo del Ángel y el primero del Barberán y Collar. Y bueno, pues nada, comienzan unos cursos nuevos que se llaman cursos de vuelo sin visibilidad. Para ello traen 3 aviones de Havilland 9, que lo que hace en este avión, veis, en la parte trasera lleva un ametrallador,
pues quitan el ametrallador, le ponen un doble mando y le ponen una capota. Entonces estos aviones los usaban para que el alumno que iba en la parte de atrás, después de despegar y antes de aterrizar, le ponían la capota y tenía, digamos, que hacer la navegación por instrumentos muy rudimentarios, con la brújula, el cronómetro, el mapa y ya está. Y entonces esos cursos de invisibilidad se empezaron a dar en Alcalá dentro de lo que fue la aviación militar española. Luego también otro curso pionero en Alcalá fue los cursos de alta acrobacia, con profesores de la talla de García Morato, de Hidalgo de Cisneros, de Aya de Cascón, de Mata, que era el tío abuelo de Agustín Mata, y de Ibarra, que era el jefe del aeródromo, ¿no? O sea, teníamos aquí lo mejor de los pilotos de caza y de acrobacia, los tenemos aquí en Alcalá. Aquí tenemos, por ejemplo, este cartel es un poquito posterior, es del año 35, el de la izquierda es Ibarra y el de la derecha es García Morato, en una competición de acrobacia que se hizo en una fiesta nacional de aviación en Barajas. Entonces, ya os digo, estos eran los dos mejores pilotos, no voy a decir solo de España, probablemente o entre los mejores del mundo en acrobacia. Y para ello, pues compraron este avión, el Fleet 1, que la verdad era un avión acrobático excepcional, fabricado en Estados Unidos, y que solo voló aquí en Alcalá. Bueno, Alcalá y en las exhibiciones donde iba, pero el avión estaba basado aquí en Alcalá. Fue un avión único, digamos, en lo que fue la aviación militar, y ya os digo, de aquí de Alcalá. Lo que os contaba de la uniformidad, pues eso, pasamos de esa uniformidad verde amarillo oscuro a la uniformidad nueva de color azul, que es con la que ya se ha quedado el Ejército del Aire. Y bueno, aquí vemos un comandante con el uniforme de gala. Vemos aquí también un soldado con el uniforme de paseo haciendo guardia al lado de un avión. El traje de vuelo, que sigue siendo parecido al que habíamos visto antes, un poquito más modernizado, con el paracaídas también de asiento. Vemos también aquí el traje de vuelo de verano, que era de color blanco. Esto es algo que nunca he entendido, porque claro, el blanco es más fresco, pero en estos aviones que soltaban un montón de humo y de aceite, pues normalmente cuando volvían de volar, pues venían hechos un Cristo el traje. O sea, el traje normalmente era blanco cuando te lo daban, luego ya volvía a ser blanco. Y aquí vemos también a un especialista con el traje que tenían los mecánicos. Y bueno, en 1933 se hace aquí también en Alcalá un curso que fue muy puntero, no solo en Alcalá, fue prácticamente en toda Europa, que es el curso de unificación de profesores de vuelo. Entonces, se traen aquí a Alcalá, la escuela, lo iban a hacer en el 32, pero hubo ciertas demoras y se empezó en el 33. Y entonces, los mejores profesores de vuelo de las diferentes escuelas que había en España, ya os digo, había escuela en Cuatro Vientos, Getafe también tenía una pequeña escuela, había en Los Alcázares, había otra en Tablada y había otra en León. Y bueno, pues se traen aquí a estos mejores profesores, se hace una selección y van a hacer un curso de unificación de las técnicas de aprendizaje de vuelo, ¿no? Y bueno, pues ¿esto qué significó para Alcalá? Pues eso, Alcalá pues en ese momento es la punta de lanza en la formación de pilotos. Es la escuela más avanzada de España y probablemente de las más avanzadas en Europa con este curso. En este curso se crean todos los nuevos reglamentos y procedimientos que van a marcar el futuro de la formación de los aviadores militares. Y no solo de españoles, sino de otros países. Las enseñanzas y los manuales de este curso se exportaron a muchos países, sobre todo a países iberoamericanos. Y bueno, pues nada, esto entra un poquito, lo he querido entroncar con esa ancestral tradición alcalina de Ciudad del Saber que nos llegó, iba a decir de Cisneros, no, nos llegó antes, nos llegó con Sancho IV con los Estudios Generales en 1293. O sea, tenemos ya muchos siglos de historia de ser una, digamos, de las ciudades donde el saber se fructifica más y mejor. Bueno, hemos visto muchas cosas, manuales, instalaciones, pero vamos a ver dónde se forman de verdad los pilotos, en sus cabinas. Entonces os voy a poner 3 fotos de las cabinas de los aviones que teníamos en Alcalá en aquella época. Del de Havilland 9, que es este que usábamos para hacer los vuelos sin visibilidad, esta en concreto es la del piloto, la del alumno que iba detrás era prácticamente igual. Tenemos la del Avro 504, es muy sencilla porque el Avro 504 era el avión elemental, es con el que aprendían a volar. Y luego tenemos la del Tiger Mod, el de Havilland 82, que este ya es mucho más moderno. Este avión llegó a Alcalá en el 32 y la verdad que pues eso fue digamos como otra generación, una tercera generación de aviones de enseñanza. Como veis es mucho más completa que la anterior, la del 504.
Y bueno, pues en el 1933 un Lumbreras le da una nueva escuela, o sea, una nueva denominación. Entonces se llama Escuela de Vuelo Elemental de Pilotos Aviadores del Campo del Ángel de Alcalá. Y bueno, pues eso, pasamos de ser la Escuela de Pilotaje de Alcalá, Guadalajara, a este nombre tan rimbombante. Y ya en septiembre pues se inicia el último curso con 18 alumnos, en este caso eran todos aviadores navales, eran 8 oficiales y 10 marineros que van a hacer el curso de vuelo aquí en Alcalá, más 3 oficiales mexicanos. Para ello, pues la dotación de aviones en Alcalá en esa época es el de Havilland 82, el Tiger Moth, que es un avión muy moderno, es una avioneta realmente muy moderna, el Loring R3, que es un avión de diseño español, el de Havilland 9 y el Avro 504. Aquí los tenéis. Esta es la nueva avioneta, la nueva adquisición, que igual vino a Alcalá. Este luego participó en el año 34 en la campaña de Asturias, en la guerra digamos, en la Revolución de Asturias, y desde Alcalá estuvo suministrando material sanitario y personal sanitario al frente de Asturias. Tenemos el Loring, que ya os digo, es de construcción española, y luego tenemos el de Havilland 9 y el Avro 504. Y bueno, pues nada, 1934 pues ya va a significar el canto del cisne del aeródromo. Ya se ha llegado a un acuerdo con la corporación municipal y sobre todo con los propietarios de los terrenos de, digamos, la salida hacia Meco, que es donde se va a formar el segundo, o se va a crear el segundo aeródromo, el Barberán y Collar, y entonces pues el Campo del Ángel comienza, digamos, a su época de ya casi de cierre. El 14 de marzo tenemos un tercer accidente mortal en el aeródromo, el alférez navío Palacios Campos, que era uno de estos alumnos del último curso de pilotos navales que vinieron a Alcalá. En abril ya comienzan a trasladarse al nuevo aeródromo, empiezan a trasladar material y demás, y el 10 de mayo termina el último curso, que es, digamos, cuando realmente el aeródromo deja de funcionar como escuela. Y luego en 1935, el día de San Valentín, un detalle de los aviadores: ceden las instalaciones al ayuntamiento. Ya se han llevado prácticamente todo, los hangares y tal. Sí dejaron todas estas casitas que hemos visto detrás de los hangares, que eran los almacenes, las aulas, los alojamientos, al ayuntamiento. Y el ayuntamiento las alquila como casas sociales. De eso, ¿verdad? Hay fotos por ahí muy curiosas. Y bueno, pues nada. Y ahí pues termina la historia del aeródromo del Campo del Ángel. Como resumen de la conferencia, pues nada, el aeródromo se mantuvo operativo algo más de dos décadas. Realmente pues fueron 21 años, del 13 al 34. Fue la segunda escuela militar de vuelo de España. Y lo que os comentaba, el segundo aeródromo militar, es un honor que le corresponde a Alcalá y que casi nadie lo conoce. De hecho, es muy desconocido. ¿Qué ocurre? Como no queda nada de patrimonio de él, pues se ha perdido la memoria. Pues eso, como hemos visto en la presentación, ejerció una influencia muy positiva y moderna, tanto en Alcalá, tener aquí su componente de aviadores, y bueno, pues no dejaba de ser, digamos, una cosa, sobre todo al principio, muy novedosa, y en la aviación militar española. Ya habéis visto que el curso de unificación de profesores de vuelo pues fue, digamos, un referente durante muchos años en toda España y en gran parte de otras fuerzas aéreas. La mayoría de los pilotos más renombrados españoles pasaron por sus aulas. Ahora mismo estamos haciendo el centenario de los grandes vuelos de la aviación española, del Plus Ultra, del Gran Poder y demás. La mayoría de esos pilotos fueron o alumnos o profesores de aquí de Alcalá, pasaron casi todos por Alcalá, que igual es algo que, bueno, normalmente se obvia, pero si estudias un poquito la historia, aquí estuvieron, y paseando por la Plaza Cervantes y tomando cervezas en el bar de Manolo y en otros. ¿Cuál es el problema? Que no quedan restos del mismo, no queda nada, o sea, del aeródromo no queda nada. Es triste, pero nos hemos cargado todo este patrimonio aeronáutico. Y digamos, el único resto que sí queda, pero que no estaba en el aeródromo, es la Cruz del Siglo, que lo tenemos allí pues por el Campo del Ángel, al lado de la Colonia de Obras Públicas y enfrente de la entrada principal de lo que era la Universidad Laboral, ahora Instituto Antonio Machado. Bueno, pues una cosa curiosa. Aquí veis cómo era el aeródromo, lo hemos visto varias veces en la presentación. Le hacemos una imagen en espejo diagonal, donde vamos a ver Paseo de los Pinos actual, Ibiasa del Chorrillo, el Campo del Ángel, la Ciudadela, Gilitos, etcétera. Entonces, esto está en diagonal, o sea, lo que está en la foto en blanco y negro
arriba a la derecha está abajo a la izquierda. Entonces, pues ahí ahora mismo podemos ver las instalaciones estas deportivas, que eran las instalaciones de la antigua Universidad Laboral. Lo que os digo es el campo de fútbol, el campo de rugby, la piscina cubierta. Luego, abajo del todo, donde está ahora mismo el Colegio Antonio de Nebrija, es donde estaban los hangares. Esos 4 hangares están ahora mismo colocados en el patio del Nebrija. Y luego, pues si veis también, pues vemos también la zona aquí del Chorrillo, final del Paseo de los Pinos. No se llega a ver el cementerio de San Roque en la imagen en color, pero casi. Y bueno, pues que aquí vemos cómo ha cambiado la fisionomía de esta zona de Alcalá pues eso, prácticamente desde el año 34 a ahora el 2024. Bueno, la Cruz del Siglo, como os comentaba, lo he puesto aquí porque es, digamos, como el único referente que nos queda de allí. Entonces, es este monumento, está bastante limpito, pues estuvo muy deteriorado, lo han dejado bastante limpito. Y curiosamente, tanto en el anverso como en el reverso de la cruz, pues tiene, digamos, una serie de leyenda, de lectura correspondiente a ciertos textos bíblicos, ¿no? En uno está esto: si me escucharais, será para siempre poblada esta ciudad. La cruz desde el 1 de enero de 1901, o sea, la puso el ayuntamiento cuando empezó el siglo XX. Y por el otro lado, es yo protegeré esta ciudad para salvarla por respeto mío. Son 2 leyendas muy bonitas que a los aviadores, supongo, les servirían, pero sobre todo lo que les servía a los aviadores era la cruz cuando la veían, cuando iban a tomar, porque era un referente geográfico estupendo. Entre el caserón de las adoratrices, la vía del tren y la cruz, ahí podían triangular y entraban perfectamente. Supongo también a algunos le vendría muy bien, pues cuando está arriba las cosas se complican, pues para echar alguna oración, virgencita, que aterrice lo mejor posible. Y bueno, pues nada, empezamos con poesía, vamos a terminar con un poquito de poesía también. Bueno, esto más que poesía es un lanza a la poesía. Entonces, a veces el torrente de la historia, que todo lo arrastra, y esto lo tenemos ahora muy reciente, deja flores en la orilla, y eso convierte la historia en poesía. Esto no es mío tampoco, es de un libro, lo saqué de un libro, se llama Sol y Moscas, de Manuel Parrilla Gil. Este es un compañero aviador, fue piloto militar, luego fue piloto civil. Y el libro este, para los que os guste el tema de aviación y demás, es de los libros más deliciosos que podéis leer. Lo tenéis en ebook, lo tenéis en Amazon y es una preciosidad. Y lo que narra son historias de pilotos españoles, sobre todo de la Guerra Civil y de la Guerra Mundial, que lucharon en los 2 bandos, pero son historias preciosas, de verdad. O sea, además os lo recomiendo a todos, es un buen regalo para Reyes. Y bueno, pues nada, con esto termino mi exposición. Os dejo aquí también mi correo por si alguno me queréis mandar cualquier cosa y sobre todo cualquier aportación. Yo me gustaría contactar con gente que hubiera hecho la mili, no en Estado como el Campo del Ángel, pues esto ya creo que no habrá ninguno. Sí conozco gente que lo ha conocido, pero gente ya con 90 y muchos años, pero gente que la hizo luego en el siguiente, en el Barberán de Collar, porque de eso sí que hay gente todavía por Alcalá. Y me gustaría contactar con ellos pues para que me contaran un poco, porque va a ser luego otra conferencia que daré más adelante sobre el aeródromo Barberán de Collar. Y nada, quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis. Del primer aeródromo del Campo del Ángel no queda nada, pero sí la historia apasionada con la que nos cuenta Baltasar. Futuro Imperfecto, radio podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, reportajes y música. Una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, a veces con miras al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o menos conocidos, pero que ha significado para nuestra ciudad un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio, un viaje único, una experiencia única. Ahora es el momento de despedirse de todas las personas que nos han dejado. Por la Dana, de las provincias de Valencia, Albacete y Málaga, a la población de Palestina, que son los mártires de las grandes potencias, a los emigrantes que llegando a nuestras costas pierden la vida.
Y ahora María José os va a decir cómo contactar con nosotros. Por el correo electrónico futuroimperfecto@gmail.com, por Twitter @f_imperfecto, por Instagram @futuroimperfecto radio, y por las siguientes plataformas: iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y no dejéis de suscribiros en cualquier canal por donde nos escuchéis. Como decía Doc, si te propones algo, no hay nada que no puedas lograr. Así que súbete a Futuro Imperfecto Radio y celebra un viaje en el tiempo, una experiencia única. Nos despedimos hasta el próximo programa, que espero sea muy pronto.